Uno podría decir que lo que estamos viviendo hoy, tanto de un lado como del otro, tanto desde las izquierdas peronistas, de las izquierdas no peronistas, del progresismo liberal, de la derecha liberal, es hijo absoluto de aquello que termina estallando en el 2001. En esto nadie podría decir estaría en desacuerdo. Fue tal el nivel de crisis, fue tal el hundimiento del país en esa encrucijada, que indudablemente nadie podría decir que esas circunstancias no modifican la escena del país. Somos todos hijos del 2001. Ahora bien, ese 2001 ha sido leído de distintas maneras, de controvertidas maneras, yo creo que de equivocadas maneras en muchos sentidos, pero ha sido leído desde distintas perspectivas. La primera experiencia donde un gobierno constitucional cae por una protesta mayúscula y masiva de la sociedad. Empieza a quebrarse de manera visible, aunque el recorrido de ese quiebre sea largo. En principio se quiebra la variable pletórica que tuvo el peronismo menemista a lo largo de una década, se quiebra el radicalismo, pero también un dato interesante de analizar en cuanto a esta problemática populista, también se quiebra lo que significó la esperanza frepasista, que no dejaba de ser un posperonismo que nunca tuvo ni terminó de tener claro cuál era su antimenemismo y cuál era su no peronismo. Pero podríamos decir que las tres grandes variables que hacían a una arquitectura institucional política se quiebra en la figura de sus partidos. Y ahí aparece fuertemente encarnado en circunstancias de catástrofe una primera experiencia espontánea, natural, del peronismo, un regreso populista que es el tiempo de Duhalde, ¿no? El tiempo de salvar lo que podríamos decir una sociedad que en su gente se precipitaba hacia una estruendosa marginación y miserabilidad. Fue como para los sectores progresistas que en ese momento no sabían ni dónde estaban parados, fue como el regreso del fantasma. Fue como el regreso del fantasma. Para todos nosotros fue como el regreso del fantasma, porque ese peronismo ya había dejado de existir. Y de pronto aparece, el dualdismo, con su capacidad de negociar con los distintos sectores y con su capacidad de gobernar en instancias trágicas. Podríamos decir que ahí reaparece una suerte de populismo en bruto, una suerte de memoria del peronismo de sí mismo, una memoria que le viene más allá de que trató de renunciar a esa memoria, pero le viene de pronto, le reaparece, se reestructura de esa manera. La sociedad descubre con cierta felicidad en el medio del hecatombe que el peronismo sirve para eso, que el peronismo sirve para apagar los incendios, porque es eso, es un populismo transido de burocracias, tejimanejes, intendentes corruptos o semicorruptos, pero llegadas las circunstancias es lo popular hablándose a sí mismo. Y en este sentido no planteo una defensa de Duhalde, creo que el peronismo reaccionó de manera, podríamos decir, lógica a su naturaleza, a su composición, a su entramado, a su armado, a su posibilidad de hacer sobrevivir a los sectores subalternos, que es lo que ha hecho siempre. El país se salvó de Reutemann por Reutemann, no por otro. Nadie que no fuese Reutemann impidió a Reutemann.
que era una salida, que es toda una salida, que era toda una salida en donde estaba más o menos de acuerdo la mayor postura peronista, el mayor entramado de lo que se llama el establishment argentino, las corporaciones, los poderes económicos, tanto nacionales como no nacionales, y una inmensa clase media que si había gritado hasta quedarse afónica que se vayan todos, en ningún momento ese planteo de que se vayan todos significaba que no quería una política y un poder que rehiciese el orden roto. Desde mi lectura, porque esto lo estoy diciendo y lo escribí en el 2002, el que se vayan todos significó que se vayan todos los que habían roto el modelo menemista. Esos tenían que irse. Y este aquí que no aparece ninguno de ellos, que era a lo que había apostado el conjunto de la inteligencia argentina dominante. Y a último momento surge Kirchner. Ahí es donde digo que también se juntan los azares, también se junta lo no previsto. Viene de Río Gallegos un personaje para plantear lo que nadie esperaba: la reivindicación de los 70. Lo que nadie esperaba, muchas veces en la historia, es lo más interesante. No porque tenga previsto la sociedad eso que aparece, sino porque lo no esperado quiebra un continuo, quiebra una inercia, quiebra la posibilidad de una salida que ya estaba más o menos trabajada y pactada, y genera otra cosa. Genera algo que puede ser, puede no ser, pero evidentemente corta una variable con que la Argentina estaba dispuesta a pactar. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es esta mezcla increíble de un país donde aparece nuevamente un populismo con fuertes marcas y con muchas variantes de lo que estuve diciendo a lo largo de esta charla, que es lo que no se pensó y al mismo tiempo lo que termina arraigando la posibilidad de volver a pensar, no en si la Argentina tiene salida o no, en volver a pensar otra vez en que hay distintos proyectos, que hay distintas versiones para el país. Pero si hice este raconto desde el 2001 es porque nos encontramos de pronto con la reaparición del populismo peronista y la reacción de una sociedad que no estaba preparada para eso, que no sé qué pensó que podía ser el post-2001, pero no era indudablemente esta variable. Cuando digo no era esta variable, no quiero criticarla básicamente, sino que no estaba prevista esta salida, y al mismo tiempo el 2001 es lo que más constituye hoy cierta explicación sobre la propia política populista de Kirchner. Entonces el debate se da hoy y se da con elementos críticos y defendibles en una y otra instancia. Indudablemente mucha de la construcción política que hoy plantea el kirchnerismo puede llegar a ser cuestionable, aunque la mayor parte de la política que es cuestionada en el nombre de Kirchner no es por lo que podríamos llamar sus malas construcciones políticas, sino que es, lo pienso así, por lo interesante que plantea Kirchner desde una perspectiva de recuperación de una identidad argentina absolutamente lesionada. Entonces digo, el debate está recién en sus comienzos, hay muchos artículos que lo están llevando a cabo y es interesante que nosotros nos sumemos, por lo menos en lectura, para entender
¿Qué es lo que se está discutiendo en el país? ¿Por qué se está discutiendo esto? ¿Qué se intenta discutir cuando se discute el populismo? ¿Y quiénes son los que son de uno y otro lado de la línea divisoria y de los proyectos para el país?